que lo tengo acá, que es esta hoja, lo tuve que hacer en letra, en fuente, tamaño de fuente 4. Si ustedes achicarían todo esto, que está en letra 4, imagínense lo que sería si lo... Un segundo, diputado. Le pido, por favor, tiene la palabra el diputado Ramiro Marra. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a tratar un par de temas enfocados principalmente al próximo presupuesto, pero que también van a tocar el tema de la ampliación del presupuesto de este año. ¿Por qué? Porque el primer tema que tenemos que ver es el tema de la inflación. Un segundo, diputado. Le pido, por favor, al resto de los diputados y diputadas y al público silencio para que el diputado pueda continuar. Continúe, diputado. Gracias. Vamos a ver el tema de la inflación. Lamentablemente, en los últimos años, la política del gobierno de la ciudad, del Poder Ejecutivo, es mandar un presupuesto con la misma inflación que presenta el gobierno nacional. O sea, están haciendo lo mismo que se quejan en el Congreso Nacional. Están habilitando una inflación hoy del 60%, cuando creo que nadie de los que está acá cree que la inflación el año que viene va a ser del 60%. Está mal. Eso es mentir. Eso es manipular el presupuesto. Eso es ir contra el espíritu de planificación que tiene que tener un presupuesto. Hablar de una inflación que todos sabemos que no se va a cumplir es mentir. Y esto está demostrado en esta placa que tengo acá, que de los últimos 9 años, en 8 años la inflación fue por arriba de la planificada. Y menos los últimos 3 años, el resto de los años se ponía otra inflación en el presupuesto de la ciudad. Pero bueno, decidieron seguir el camino del kirchnerismo y empezar a mentir con la inflación del presupuesto. Después, por otro lado, tenemos que ver el tema de cuánto estamos pagando los porteños en base al costo de los servicios que brinda la ciudad. Ahí lo que vamos a detectar es que si uno lo hace en comparativa con otras provincias, sacando por supuesto todo lo que tiene que ver con las tasas municipales, el ABL, un porcentaje de las multas, vamos a ver que la ciudad de Buenos Aires es la provincia de las con más habitantes que más costo por habitante tiene por año. El costo nominal es de 677.456 pesos. O sea, cada uno de nosotros estamos pagando en impuestos 677.000 pesos al año. Ese es el número per cápita si uno descuenta la parte municipal y solamente toma la parte provincial. Y cuando uno lo compara con provincias como Mendoza, es un 78% más. Cuando uno lo compara con provincias como Santa Fe, es un 30% más. Todo eso es una realidad que vivimos constantemente. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a su mercado, cada vez que adquirimos un producto o un servicio en la ciudad de Buenos Aires, estamos pagando ingresos brutos. Es impuesto que está, pero que nadie ve. Lamentablemente, esto después también se traslada en los costos de los gastos que terminan realizando. Si vemos después la cuestión de ingresos brutos, podemos ver que la alícuota promedio, que se paga en la ciudad de Buenos Aires es del 3,61%. Si ustedes toman toda la base imponible y la dividen por ingresos brutos, les va a dar 3,61%. Aumentaron los impuestos. ¿Por qué? Porque en el 2017 era 3,4%. La nacional está en 2,91%. Y en el 2017 era de 3,38%. Por supuesto que estamos por arriba de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe. Hay una alta presión impositiva por parte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen un Estado muy grande, un Estado que cree que puede hacer todo, un Estado que creen que van a solucionar la vida de los porteños y lo único que hacen es cobrársela. Si lo vemos en el tema de costos, van a estar viendo que en empleo público, la ciudad de Buenos Aires, por cada 1.000 habitantes, es de las ciudades, de las provincias más grandes, la que más empleados tiene. Estamos hablando de 63 empleados cada 1.000 habitantes, cuando, por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene 51 empleados cada 1.000 habitantes. Todas estas son circunstancias que sabemos que muchas veces no salen a la luz, que muchas veces en hablar en esto del supuesto de equilibrio fiscal, que hay que tomarlo con pinzas, porque si empezamos hablando de una inflación del 60%, claramente no estamos
hablando de un buen presupuesto, sino de un presupuesto dibujado para el año que viene seguir votando ampliaciones que no terminan de resolver el problema de la gente, sino solamente cumpliendo normas administrativas, porque nadie se va a fijar de esto, porque bueno, tenemos mayoría en la legislatura, entonces es fácil pasar un presupuesto de este estilo. Todo esto son circunstancias que tenemos que terminar en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que empezar a entender que hay que bajar la presión impositiva, que hay que empezar a bajar el gasto público, y el gasto público esencialmente en todo lo que tiene que ver con cuestiones políticas. No hay que tocar el gasto social. Podemos trabajar casi 20% del gasto que tiene la Ciudad de Buenos Aires que está enfocado en gasto político. ¿Les parece mucho? Bueno, estaríamos acercándonos a otras provincias y sus gastos. ¿Les parece mucho? Lo podemos hablar de bajarlo hasta un 10%. ¿En qué lo podemos bajar? Lo podemos bajar en diferentes programas que no tienen mucho sentido de tener en una ciudad que está en un país que está pasando por una circunstancia tan difícil. No podemos tener un programa de festivales de la ciudad que gasta 550 millones de pesos. No podemos tener un programa, una dirección general de reforma política electoral que gasta 100 millones de pesos. ¿No lo tenemos que hacer nosotros ese trabajo acá en la legislatura? Necesitamos tener una dirección que haga reformas electorales. ¿Para qué está la legislatura? Y así podemos ir viendo todo lo que constantemente se hace mal en el gobierno de la ciudad porque están mal las prioridades. Si ustedes miran el organigrama de la Ciudad de Buenos Aires, que lo tengo acá, que es esta hoja, lo tuve que hacer en letra, en fuente, tamaño de fuente 4. ¿Por qué? Porque es tan grande la estructura que es imposible que funcione bien. Esto les solucionaría la vida a ustedes. Si ustedes achicarían todo esto, que está en letra 4, imagínense lo que sería si lo pongo en un tamaño de letra 12, que sería para poder leerlo, les haría más eficiente el trabajo, porque están todo el tiempo replicando tareas. Es impresionante la cantidad de secretarías que hacen lo mismo que otras secretarías de otro ministerio. Y por supuesto que después van a tener conflictos políticos, porque en la gestión tienen esos conflictos, porque están todo el tiempo peleándose por hacer cosas que no terminan haciendo. Se los consume la política, se los consume la cuestión electoral y se olvidan que los porteños tenemos otras prioridades, igual que los argentinos. Necesitamos que se bajen los impuestos. Si se bajan los impuestos, va a ser mucho más la cantidad de negocios que se abran. Cuando se abran negocios, se van a crear fuentes de trabajo. Cuando se creen fuentes de trabajo, la gente va a poder adquirir los servicios que ellos decidan y no lo que ustedes decidan de manera discrecional. Por todo esto, nuestro bloque ha decidido no acompañar este proyecto. Pero también estamos dispuestos a trabajar para el año que viene, ya que este año no tuvimos la oportunidad, no nos dieron la oportunidad de poder interceder en bajar el gasto público, en el año siguiente de trabajar de manera conjunta para bajar esos 20 puntos de gasto que están ahí, que son gasto político. Y no estamos tocando ni el gasto social, ni, por supuesto, vamos a ayudar a todo lo que tiene que ver con la cuestión de salud y la cuestión de educación. Pero si seguimos gastando plata en la política, después no se quejen que la gente no los quiera. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Franco Vitali.